El Congreso bloquea el intento de Massacana de acabar con la integración entre Estados Unidos e Israel. Hemos estado hablando aquí de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero la verdad es que no se puede dejar de hablar también de la otra guerra, la que está ocurriendo en Irán. Y ahora todo el mundo lo sabe, está clarísimo. Con esta guerra nos metimos porque Israel, es decir, Benjamín Netanyahu, convenció a Trump de hacer algo que iba en contra de los intereses de Estados Unidos. Y así fue como acabó saliendo. Y ahora vemos, creo que uno de vosotros lo mencionó hace un momento, a Marco Rubio, que básicamente está saboteando cualquier posibilidad de paz en Oriente Medio, con esa cosa tan extraña en el Líbano, que ni siquiera incluye a Hezbollah ni a Irán, aunque forman parte del conflicto allí. Y eso debilita el memorando de entendimiento. Pero ahora vemos que, mientras toda la atención está puesta en la guerra, y quizá un poco también en la de Rusia y Ucrania, por debajo hay gente intentando colar algo para que estemos aún más integrados en una idea que no aplicamos con ningún otro país del planeta. Kelly, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que Israel vio venir lo que se avecinaba. Percibieron que la opinión pública estadounidense ya no se sentía cómoda con seguir entregando $3.800 millones al año en ayuda militar sin condiciones. Han perdido toda credibilidad y apoyo entre la gente en Estados Unidos. Encuesta tras encuesta lo demuestra. Entonces, ¿qué están haciendo? Dicen, vale, no vamos a pedir una renovación de esa ayuda, pero lo que están haciendo, en realidad, es moverse entre bastidores con el Congreso, con algunos miembros del Congreso que les son favorables, para trasladar esa asistencia a un plano más discreto. Básicamente, eso es lo que están haciendo. Hay un proyecto de ley dentro de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional que busca integrar aún más a los ejércitos de Estados Unidos e Israel. ¿Y cómo lo han hecho? Han creado esta figura de agente ejecutivo, que será la persona responsable dentro del Pentágono de supervisar la ampliación de la integración entre estos dos ejércitos, una integración que de hecho ya existe. Hay muchísimo intercambio de tecnología, muchísima asistencia, muchos contratos que tratan sobre sistemas de armas, tecnología, ciberseguridad y todo eso. Pero lo que hace esta medida es darle un carácter más oficial. Le otorga más autoridad a una sola persona para supervisarlo. Y esa autoridad está por encima de cualquier control que ya exista ahora dentro del Pentágono, para garantizar que las condiciones de este intercambio sean totalmente transparentes. Que no estemos compartiendo información, licencias o inteligencia que no deberíamos compartir, porque eso sería contraproducente para nosotros. Además, eso los mete de lleno en el sistema, en la cadena de suministro más que nunca. Y eso da bastante miedo porque ahora vuestros miembros no votan sobre ello. No tenemos voz ni voto. No se hace a la luz del día. Todo ocurre a nivel contractual, dentro de los procesos de contratación y adquisiciones. Y así es como van a conseguir seguir recibiendo esta ayuda de nuestra parte. Entonces, Tom Massie y Ro Khanna impulsaron un intento, una enmienda, para eliminar esto de la NDAA. Tenía que pasar por el Comité de Reglas. ¿Y adivinad qué? El Comité de Reglas está dirigido por republicanos que probablemente reciben mucho dinero de AIPAC y no permitieron que se incluyera en el paquete final. Así que su enmienda para eliminar ese texto murió esta semana. Matt, déjame preguntarte algo. ¿Hay algún pronóstico o siquiera esperanza a estas alturas, con todo lo que ha pasado desde 2023 con el genocidio en Gaza, con todos los colonos? Creo que hace solo un par de días, Ben Gvir dijo que quieren meter 1 millón de colonos en Cisjordania, violando, quién sabe qué, prácticamente todo. Y ahora tenemos esto. El pueblo estadounidense claramente no está de acuerdo, y aún así todo sigue oculto, o mejor dicho, no oculto, pero sí silenciado. ¿Hay alguna esperanza de que la gente en Estados Unidos pueda por fin alzar la voz y decir basta? ¿O estamos condenados a dejar que esa pequeña minoría de personas muy ricas dicte cómo funciona nuestro propio gobierno?
No creo que... adelante, Matthew. Solo iba a decir, déjame decir esto, y luego, Kelly, te paso la palabra, porque estáis haciendo un trabajo fantástico con este tema. Le debemos a Quincy un enorme agradecimiento. Kelly, el trabajo de tu equipo en esto es la razón por la que estamos hablando del asunto. El trabajo de Ben Freeman, el trabajo de Steve Simon, gracias a eso sabemos lo que sabemos. No creo que esto se hubiera entendido tan bien, e incluso puede que hubiera pasado desapercibido para Massie y Kana. Y desde luego, no habría tenido tanta visibilidad. La gente no estaría diciendo, vaya, se acerca el 250 aniversario de nuestro país, y la forma en que lo celebramos es básicamente renunciando a nuestra soberanía ante un país extranjero. Es increíble, realmente asombroso. Pero la razón por la que sabemos todo esto es porque vosotros habéis hecho ese trabajo. Y creo, Danny, muy rápido, lo que preguntabas, volviendo a Kelly, creo que el punto central de todo esto es que el hecho de que tengan que llegar tan lejos, de que tengan que hacer estas cosas, demuestra el progreso que se ha logrado. El pueblo estadounidense está diciendo, no vamos a participar en esto. No creemos en estas guerras. No creemos en involucrarnos con un gobierno extranjero de esta manera. No creemos que un gobierno extranjero deba poder comprar a nuestros políticos. Así que creo que ahí está la esperanza. Pero igual que ocurre con el imperio, lo que hace fuera también lo hace dentro. No va a rendirse. No va a decir, he aprendido la lección, voy a ser mejor persona. No, va a seguir buscando la forma de conseguir lo que quiere. Y entonces Kelly sí. No, estoy totalmente de acuerdo, Matthew. Creo que una de las pocas cosas positivas aquí es que estos miembros estaban recibiendo una avalancha, ¿cómo decirlo? Sí, una auténtica avalancha de llamadas de sus electores. Sí, en Gemafren, pero también estaba inutado. Se existen. Tengo un pie puesto ya en las vacaciones, la verdad. Pero no, según toda la información que he recibido de los miembros del Congreso y de sus equipos que estaban informando a Quincy, tenemos un equipo de incidencia política, ellos están muy al tanto de lo que pasa en esas oficinas. Y los teléfonos no paraban de sonar, tanto en el lado republicano como en el demócrata. Eso te muestra lo impopular que es Israel ahora mismo. Entonces, ¿eso inclinó la balanza? No. Pero el hecho de que alguien como Adam Smith, un demócrata, saliera al principio diciendo, oye, no es un mal acuerdo, son dos amigos colaborando, integrándose, quizá deberíamos hacer algo parecido con Ucrania. En fin, estaba bastante positivo con todo esto. Una semana después, tras todas esas llamadas de los votantes, llegó a decir que votaría a favor. Así que cuando Tom Massie y Ro Khanna eliminaron parte del texto, parecía que él empezaba a ceder. Por eso, sinceramente, creo que hay esperanza. Déjame preguntarte algo sobre cómo funciona esto, legislativamente hablando. Está claro que esta propuesta en concreto fue rechazada, pero aunque se haya eliminado esa enmienda de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, todavía queda mucho camino antes de que el proyecto se apruebe. Aún hay margen para que la gente se movilice y diga, vale, no vamos a rendirnos y decir simplemente que hemos perdido. Hay otros frentes en los que se pueda seguir luchando. Exacto. Ahora, el senador Van Hollen tiene un texto parecido en el Senado para eliminar ese lenguaje y además otro texto adicional por si eso no funciona, algo así como ponerle ciertos límites. Así que llamad a vuestro senador. Quiero decir, ahora toda la atención está puesta en el Senado. Se han ido todos a casa por el receso del 4 de julio. En este momento no podemos hacer nada, no puede haber ninguna acción ahora. Pero cuando lo retomen, creo que ahí es donde se librará la batalla, en el Senado. Y después tendrán que llegar a un acuerdo. Así que si eliminan ese lenguaje, pero la Cámara de Representantes lo mantiene, entonces pasa al proceso de conciliación o más bien a la conferencia. Y luego puedes seguir insistiendo
con tus compañeros sobre esta conversación. Tom Massey también tiene, esto es un comentario aparte, una enmienda para eliminar los $3.300 millones que están en el proyecto de ley del Departamento de Estado. Y creo que tiene otra en la A también. Y esa, de hecho, se incluyó en el paquete de normas, que fue como una historia paralela a la que casi nadie prestó atención. En fin, le doy mucho mérito a Massey. Perdió esas elecciones. AIPAC acabó con él. Así que está aprovechando el tiempo que le queda en el cargo para dejar su huella en estos temas, ya sea la ayuda incondicional que cada año va a Israel o las guerras que se financian con el dinero de nuestros contribuyentes. Además, tiene en marcha esa investigación sobre el ataque al USS Liberty. Bien por eso también. Sí, y bueno, siento que él es el único republicano que de verdad está trabajando por los intereses de la gente. Por desgracia, está en una minoría muy pequeña. Tenemos más esperanza en los demócratas, pero no están en la dirección. Así que sí. Almestent Small. Medio lleno, o como quieras llamarlo, pero... Entonces, Matt, déjame preguntarte algo, porque sé que has trabajado mucho en temas de base en el pasado. Has sido candidato en tu estado antes. ¿Qué se puede hacer después de las fiestas para que esto no se quede en el olvido? ¿Hay algo que la gente pueda hacer para mantener este tema vivo? Bueno, es la comunicación, es la información. Es simplemente gente enviándose mensajes unos a otros. Y como decía Kelly, el acoso a las oficinas políticas, el señalar las victorias en las primarias de Colorado y Nueva York de candidatos claramente pro-palestinos, y también dejar claro que no se puede ir en contra de eso. Dejar clara la realidad de la opinión pública aquí respecto a Israel, pero en un sentido más amplio, respecto a todo lo que mencionaba Kelly antes, sobre lo que los fundadores nos advirtieron, sobre cómo nos estamos comportando, cómo nos hemos comportado como nación durante estos, ya sabes, 250 años. Eso también hay que tenerlo muy presente. Esta idea de que sí, en este caso el tema es Israel, pero en realidad hay cuestiones mucho más amplias. Mira, por ejemplo, si hubiéramos estado hablando toda la hora sobre Rusia y Ucrania, gran parte de eso vuelve a la misma pregunta. ¿Por qué sigue existiendo la OTAN? ¿Por qué las promesas que los líderes occidentales hicieron a la Unión Soviética en su caída, a los nuevos dirigentes rusos, no se cumplieron hace ya 35 años? Entonces, en este contexto hablamos de Israel, sí, pero hay asuntos mucho más grandes que debemos afrontar como país sobre nuestro futuro y sobre el deterioro continuo de nuestra propia sociedad, porque estamos invirtiendo demasiado en guerras externas. Estamos invirtiendo tantísimo en un complejo militar industrial corrupto. Estamos corrompidos por influencias extranjeras. Y de verdad sorprende entonces que nuestra economía esté como está. Sorprende que nuestra infraestructura esté en ese estado. Sorprende que las generaciones más jóvenes no vean su propio futuro, ¿verdad? Hay algo sorprendente en todo eso cuando así es como nos comportamos en el mundo y así es como nuestro gobierno establece sus prioridades. Perdona, Matt. Quiero pedirte que comentes ese titular que Gary está mostrando ahora mismo. El CENTCOM se plantea trasladar las bases estadounidenses de los estados del Golfo al Negev tras los duros ataques de Irán. Como militar con mucha experiencia en combate y en esta región, ¿tiene esto algún sentido? ¿O simplemente estoy pensando en voz alta? Quizá deberíamos marcharnos en lugar de meternos aún más en Israel. Creo que ese sería el camino lógico a seguir. Sin duda el más popular, pero también el más lógico. El hecho de trasladarse al Negev no significa que no puedan seguir cayendo drones y misiles. Esto es sobre todo una decisión política. Son los kuwaitíes y los saudíes diciéndonos, con mucha cortesía, que nos marchemos. Y los cataríes también nos están mostrando la puerta. Creo que Bahrein sigue comprometido con nosotros por alguna razón,
Y los emiratíes, por supuesto, han dejado clara su preferencia por formar parte de un eje estadounidense-israelí en la región. Pero sí es casi como si intentaran, bueno, volvamos a la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, ¿verdad? Desde el otoño pasado, y también según las preferencias de gente del Pentágono como Elbridge Colby y Mike Doran, que ven el gran despilfarro de Estados Unidos en Oriente Medio. Ellos entienden que eso es un lastre y que guerras como esta van a seguir ocurriendo. Y que eso solo va a hacer que Estados Unidos sea más vulnerable y también más débil, tanto en el mundo como dentro del propio país. Así que tenemos que salir de ahí. La estrategia de seguridad nacional no pedía explícitamente abandonar Oriente Medio, pero sí pedía reorientar al gobierno estadounidense, al propio imperio americano. Así que creo que ahora estamos viendo un punto intermedio, ¿no? Vale, dejamos los estados árabes del Golfo, pero nos reubicamos en Israel, con Jordania, por supuesto. Soy un no rotundo a eso. Un no rotundo. Así que todo esto encaja, en cierto modo, con lo que viene ahora en Oriente Medio. ¿Sabes? ¿Cómo va a ser? Quiero decir, desde luego, esa idea de que esta guerra va a traer más estabilidad, yo no lo veo. A medida que cambiamos el orden y añadimos estos nuevos bloques, y mientras Jordania sigue siendo leal a la alianza entre Israel y Estados Unidos, y los Emiratos se suman a ellos, veremos qué hacen los egipcios. Sí, pero esa idea de que mudarse al Negev va a hacer que todo sea más seguro o más estable, eso no tiene ningún sentido. Lo único que va a hacer es mantenernos atrapados. Mira, podríamos hacer otro programa entero solo sobre ese tema. Así que lo dejamos aquí, porque sé que los dos tenéis que marcharos. Gracias por quedaros con nosotros, nos hemos pasado un poco del tiempo. Gracias, Kelly, por venir y aportar tu punto de vista. De verdad lo valoramos mucho. Y tú, Gary, sigue con ese buen trabajo. Estamos mostrando, creo que fue aquel artículo de mayo de Ben Freeman, el que dio inicio a todo esto. Sí, sigue adelante, sigue publicando y difundiendo cosas así. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Te lo agradezco, y a ti también, Pat. Y Frank, gracias a vosotros. Esperamos veros en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis, no intento convenceros para que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. Share this with somebody you love.